Familia, hermanos, amigos, qué gusto saludarlos nuevamente. La semana pasada conocimos a un personaje muy interesante, conocimos a Cornelio, un varón piadoso y temeroso de Dios que oraba a Dios siempre. De Cornelio obviamente aprendemos eso, que tenemos que ser constantes en la oración, constantes en la oración, constantes en la comunión con Dios. Y entendimos que las oraciones definitivamente llegan a su destino y que tarde o temprano Dios contesta dichas oraciones. Más adelante vimos a Pedro y vimos que Dios le regala una visión. Él ve un lienzo bajando del cielo con animales de toda especie y Dios le da la instrucción: mata y come. Como Pedro estaba muy renuente, Dios le dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Así lo hizo, así pasó 3 veces. Y bueno, de esto entendemos claramente que es hora de quitarnos ya los prejuicios. Pedro pensaba que la salvación solamente era para los judíos y Dios claramente le estaba mostrando que se tenía que quitar esos prejuicios. Debería de quitarse ya esa idea de que solamente él merecía ser salvo. Él y todos los judíos merecían ser salvos. Como cristianos nos pasa mucho eso. Pensamos que solamente los de nuestra denominación merecen o tienen la salvación, o creemos que solamente los que son bautizados de cierta forma tienen la salvación, o que solamente los que reciben cierto don tienen la salvación, o que solamente los que se portan de cierta manera tienen la salvación. Es hora de quitarnos todos esos prejuicios. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Mismo Cornelio más adelante nos enseña que no debemos tener ese impulso de ir y adorar a una persona o a un ángel o incluso a nosotros mismos. Aprendimos que el único al que debemos adorar es a Dios. Cuando Pedro por fin llega a la casa de Cornelio y se encuentra ahí a muchos gentiles, ahí él entendió por fin que Dios quería que él se quitara todo tipo de prejuicios. Y Pedro empezó a compartir acerca de Jesucristo. Empezó a compartir acerca del amor de Dios a través de Cristo Jesús. Y mientras Pedro hablaba, el don del Espíritu Santo cayó sobre los que estaban ahí reunidos. Platicamos al final del video de la semana pasada que Dios estaba enseñándonos que le abría las puertas a todo el mundo, a todos, a cada uno de los seres humanos. Dios les acababa de hacer la invitación a pasar y a conocerlo. Entonces, el día de hoy vamos a ver qué pasó después de esto. Estos gentiles fueron llenos del Espíritu Santo y después fueron bautizados en el nombre de Cristo Jesús. Veamos qué pasa el día de hoy en el capítulo número 11. Hechos capítulo 11, versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué han entrado en casa de hombres incircuncisos y han comido con ellos? Qué curioso. Los religiosos de ese tiempo, en lugar de alegrarse porque alguien más había recibido la salvación, lo que estaban haciendo era quejarse y reclamarle a Pedro y a los que con él iban que por qué habían ido a comer con los gentiles.
Así somos a veces, ¿verdad? En vez de alegrarnos por la salvación de alguien, nos ponemos a reclamar cosas que no tienen sentido. Y bueno, versículo 4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y eso se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, y el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Fíjese, aquí Pedro nos da un poquito más de luz de qué pasó con aquellos gentiles. Dice que cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. ¿Cuál principio? Pues cuando empezó todo esto. ¿Cuándo empezó? Pues en la fiesta de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado y le repartió lenguas a todos los que estaban reunidos en ese lugar. Bueno, entonces entendemos que estos gentiles también habían hablado en lenguas, también habían sido llenos del Espíritu Santo. Versículo 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Bien, Pedrito, muy bien, estás aprendiendo bastante bien, Pedrito. Entonces, oídas estas cosas, callaron y por fin glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Por fin se alegraron los judíos de que los gentiles también estaban considerados para la salvación. Dios los quería también siendo parte de este movimiento, de esta vida, de este camino. Por fin lo entendieron los judíos y se alegraron mucho de que así fuera. Versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Eso ya lo habíamos platicado. Ya habíamos platicado que Felipe, que andaba por allá por Samaria y venía huyendo de Saulo y de los que andaban persiguiendo a la iglesia,
él le habló solo a los judíos que había ahí en Samaria. Y fíjese el versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. Cuando habla aquí de los griegos, aquí efectivamente habla de gente que no era judía. Acuérdense que había judíos que hablaban griego, pero había griegos que no eran judíos. Entonces, de alguna manera, tanto lo que pasó con Cornelio y la gente que estaba con él reunida, y lo que pasó aquí, de alguna manera Dios ya estaba atrayendo a la gente, aunque no fueran judíos. De alguna manera Dios ya estaba armando todas las cosas, acomodando todas las cosas en su lugar para hacernos entender, para hacerle entender en ese momento a los judíos que Él también quería a los que no fueran judíos, es decir, a los gentiles, los quería también siendo parte de su reino, de su casa, de su hogar. Versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Creyó y se convirtió. No solo creyeron, como Simón el mago, no solo creyeron, creyeron y se convirtieron. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Sí se acuerda de Bernabé? No me diga que no, por favor, porque lo hemos mencionado mucho. Bernabé, aquel que vendió su heredad y dio su dinero a los apóstoles. Y el mismo que le presentó a Saulo a los apóstoles y les contó todo lo que había pasado con Saulo. Él es Bernabé. Entonces lo enviaron hasta Antioquía, versículo 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó, se alegró, se emocionó. No como los de la circuncisión que acabamos de leer, que empezaron a reclamar que por qué comías con los gentiles. Él, cuando vio que los gentiles habían creído y se habían convertido, él se regocijó. Fíjese, dos tipos de personas, ¿verdad? Los religiosos que se enojan y gruñen por todo y ay, eso no se debe hacer y esto tampoco se puede hacer y ¿por qué pones árbol de Navidad? ¿Qué sé yo? Y los que se alegran con la salvación de los otros, los que se alegran de que alguien te escuche atentamente, los que se alegran de que alguien permite que ores por ellos, los que se alegran de que compartiste acerca de Jesús y escucharon. Siguen yendo a la iglesia católica, pero te escucharon. Usted y yo sembremos la semilla. El crecimiento lo va a dar el Señor. Se regocijó Se regocijó Bernabé y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Ya creí, ya me convertí, ahora permanece. Eso es lo interesante. Permanezcamos. Viene un problemilla y ya nos queremos ir. No. Permanezcamos, mi hermano. Permanezcamos fieles. Versículo 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Fíjese, hace rato que no mencionábamos a Saulo, pero Bernabé, como supo todo ese asunto de que
él iba a Damasco y el Señor lo encuentra. Como él se sabía toda esa historia, dijo, voy a ir por Saulo. Y se lanzó a Tarso. Porque acuérdense que Saulo salió huyendo de los judíos porque querían matarlo. Entonces enviaron a Saulo a su tierra natal, a Tarso. Entonces Bernabé dice, voy a ir a Tarso y me voy a traer a Saulo, necesito ayuda. Entonces fíjese, aquí Saulo va a ser la mano derecha de Bernabé. Entonces fue por él y se lo trajo. No sabemos qué haya pasado con Saulo mientras estuvo en Tarso. Los judíos son muy celosos de eso, de su religión, digámoslo así. Yo, la verdad, creo que no le fue muy bien a Saulo cuando llegó a Tarso con su gente. Yo creo que no le fue muy bien. Yo creo que su familia lo desconoció. ¿Sabes qué, Saulo? Si tú decides seguir ese camino, olvídate que somos tu familia. De hecho, cuando ya Saulo tiene tiempo en el ministerio y le empieza a escribir cartas a las iglesias y también a Tito, a Timoteo, a varios de su gente, ahí en todas esas cartas Pablo empieza a expresar algunas cosas que ahorita no vamos a comentar porque va a llegar el momento en que vamos a llegar ahí, pero entre esas cosas es de que Saulo perdió todo, absolutamente todo. Entonces, aquí ya pasaron varios años desde que él huyó a Jerusalén y Bernabé fue por él, lo trajo a Antioquía. Y versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ya como que nos empieza a hacer sentido esto, como que ya nos estamos identificando más con todo lo que está pasando aquí, porque nosotros también nos llamamos cristianos, porque seguimos a Cristo Jesús. Ahora, si nos ponemos a reflexionar un poquito, Jesús murió muy joven. Entonces ser llamado cristiano no precisamente era como que lo más agradable en ese momento, porque los cristianos estaban siendo perseguidos, estaban siendo asesinados, estaban siendo menospreciados por su propia familia. Y de hecho, Pedro, más adelante, en una de las cartas que él escribe, nos habla un poquito acerca de esto, acerca de los padecimientos como cristianos. Mire, vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos para allá. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. ¿Ya está ahí? Amados, esto lo está escribiendo Pedro, Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera, sino gozaos, por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados,
porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Así que ninguno de ustedes padezca por homicida, o por ladrón, o por malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Qué hermosas palabras de Pedro, ¿eh? Qué hermosas palabras de Pedro, diciéndonos que efectivamente puede ser que estemos pasando por pruebas, pero que no se nos haga extraño que estemos pasando por pruebas, sino al contrario, que nos gocemos, porque estamos siendo parte de los padecimientos de Cristo. Que nos gocemos y que nos alegremos, porque ciertamente allá arriba en la gloria, ahí ya nuestro gozo va a ser completado. Mi hermano, no se desanime, vamos a seguir adelante. Nos espera un galardón. Olvídese del galardón. Nos espera conocer a nuestro Señor, verlo, escucharlo, disfrutar su presencia en vivo y a todo color. Y bueno, en Antioquía entonces se les llama por primera vez a aquellos seguidores de Jesús, se les llama cristianos. Versículo 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, precisamente ahí donde estaban, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Claudio, un emperador romano. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Aquí, mis hermanos, termina el capítulo 11. La verdad es que pareciera que las cosas se van a empezar a poner mucho más fuertes, tal vez hasta más difíciles, pero siempre la iglesia va a tener el respaldo del Espíritu Santo, tal y como Jesús lo había prometido. No los voy a dejar solos. Entonces, ¿qué le parece si oramos y agradecemos a Dios por esta palabra? Padre, yo te agradezco que nos permitas escudriñar las Escrituras. Acabamos de ver y de leer que ser cristiano precisamente nos puede llevar a ciertas pruebas difíciles, pero sabemos que en medio de esas pruebas tu mano nos sostiene, tu diestra nos sostiene. Te agradezco infinitamente, Dios, porque creo que hasta el día de hoy, tu diestra nos ha sostenido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.